Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería nada más darles la bienvenida en nombre del Hospital Quirón Salud Toledo. Damos comienzo hoy a un nuevo ciclo de aulas de salud con esta charla. Tenemos 2 charlas más programadas para este año, en los meses de septiembre y octubre. Les invito a llevarse el programa, que lo tienen ahí en la puerta, o a consultarlo en el momento que así lo deseen en nuestra página web. Ya son 6 años los que llevamos celebrando estos encuentros con especialistas médicos y sanitarios de nuestro hospital, del Centro Médico Quirón Salud Toledo, dentro de este programa que pusimos en marcha con el objetivo de acercar a la población de Toledo, a la población general, estos temas de salud que puedan ser de interés general y contribuir así a la divulgación y al fomento de la prevención y hábitos de vida saludables. Por supuesto, nos toca agradecer un año más a todo el equipo de actividades culturales de la Biblioteca de Castilla-La Mancha por toda la ayuda que nos prestan y por abrirnos las puertas un año más de este fantástico salón de actos para que podamos traer aquí temas de salud. Hoy vamos a hablar de una patología que tiene una alta incidencia, que afecta considerablemente a la calidad de vida de las personas que la padecen y que puede ocasionar una importante discapacidad. Hablamos del vértigo y para ello nadie mejor que el doctor Eduardo Martín Sanz. El doctor Martín Sanz es doctor en Medicina por la Universidad de Navarra, es el jefe de sección del Servicio de Otorrinolaringología y coordinador de la Unidad de Otoneurología del Hospital Universitario de Getafe desde hace 18 años y desde hace algo más de un año también es el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Quirón Salud Toledo. Ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales de investigación en relación a síndromes de vértigo, pérdida auditiva y desequilibrio y se ha propuesto liderar a nivel nacional este campo de la otoneurología, donde ya era pionero con la labor emprendida en el Hospital de Getafe y ahora también vuelca todo ese conocimiento y toda esa experiencia en la unidad que está montando en nuestro hospital, en Quirón Salud Toledo, que ya es una de las 3 únicas en España dotadas de una silla mecanizada para el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno de toda España. Un vértigo muy frecuente y que causa mucho impacto en los pacientes. Ha titulado su charla, como verán, como todo me da vuelta, doctor, que es una frase que escucho habitualmente en consulta y yo solamente quería decirles que al término de su presentación vamos a abrir un turno de preguntas para animarles a que no se vayan con ninguna duda, que le pregunten al doctor lo que se le ocurra, darles la bienvenida, agradecerles la asistencia porque también con ella dan sentido a todo este ciclo. Buenas tardes, bienvenidos y le dejo con el doctor. Muy buenas tardes, ¿se me oye bien? ¿Se oye en los altavoces? Bueno, muchas gracias. Lo primero es gracias a Quirón por haber habilitado esta maravillosa iniciativa. Yo es la primera vez que participo y personalmente me gusta porque estoy acostumbrado a dar charlas, pero es la primera vez que doy charlas a no personal médico, sino a amigos que veo, a pacientes que estoy viendo, a algún familiar que debería de ver, porque mi hija me prometió que iba a venir y no ha venido, y en general pues a gente que está interesada por este asunto del vértigo. Agradezco a Elena, a Juan, que han facilitado esto y encima lo mejor de todo es que yo vivo aquí al lado, con lo cual yo soy un orgulloso toledano, vivo justo cerca, con lo cual me viene fenomenal. De todas las labores que yo tengo, realmente la que más ilusión me hace ahora precisamente es coordinar la unidad de otorrino de Quirón Salud porque me siento como en casa, es mi ciudad y me gusta también poder promover un poco la salud pues a mi ciudad en un entorno distinto al hospital público al que pertenezco en Madrid, pero que creo que podemos facilitar un poco todo. El objetivo de esta charla es un poco explicarles a ustedes qué es el vértigo, cómo se trata, cómo podemos manejarlo y las dificultades que el paciente puede ver en alguna situación y los médicos podemos ver en otras. Por eso va a ser una charla entre cosas como muy básicas y cosas menos básicas, pero mi objetivo no es aturullarles, no es abordarles con datos que no van a entender, sino hacerles entender que hay mucha posible acción en un paciente que está sufriendo un vértigo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es, ¿qué es el vértigo? Porque claro, cuando un paciente viene a la consulta, el paciente lo que entiende por vértigo a lo mejor no es lo mismo que entendemos nosotros por vértigo.
Vértigo, mareo, desequilibrio, me caigo, me siento como borracho, me da miedo que piensen que he bebido, siento como una neblina en la cabeza, me encuentro mal cuerpo. Claro, es que el vértigo abarca mucha patología, desde un niño que se marea a las alturas, desde alguien que se marea en una montaña rusa, en un coche, desde alguien que le da todo vueltas, desde alguna película maravillosa de Hitchcock de vértigo. Hay muchas cosas que son vértigo. Y es que, claro, son síntomas muy inespecíficos. Si yo cojo simplemente al síntoma de mareo, de las 100 personas que puede haber aquí aproximadamente, un 40% de ustedes a lo largo de su vida mareado ha estado. Porque mareado puede ser 1000 cosas. Mareado está alguien que está anémico, que está hipotenso, que tiene un vértigo, que está preocupado, que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene un trastorno cardiovascular. Todo eso da mareo. Con lo cual, imaginaos lo difícil que puede ser cuando alguien no describe claramente lo que le pasa. La palabra mareo no nos dice nada, porque vértigo claramente es que las cosas giran. Llamamos vértigo en medicina, desde el punto de vista estrictamente académico, es que todo gira, todo da vueltas. Les pongo estos vídeos que son pacientes vistos aquí en Quirón, en los que el paciente, en el momento que tiene un vértigo, las cosas se mueven porque los ojos se mueven. Por eso un especialista en vértigo siempre va a mirar a los ojos. Es necesario para nosotros ver cómo se comporta el movimiento ocular en algunas situaciones. Las cosas giran porque el paciente, las cosas se le mueven realmente, no es una sensación. Él ve que las cosas se mueven. Rotación, movimiento horizontal, vertical, pero él lo ve, no es una imaginación. Por eso, cuando un paciente nos dice, no, es que todo me da vueltas cuando me tumbo, todo me da vueltas cuando me levanto, cuando estoy en la cama, cuando estoy de pie, sabemos que eso que está escribiendo el paciente, eso es un vértigo. Lo que pasa es que el vértigo no es una enfermedad, igual que el dolor de cabeza tampoco es una enfermedad. El dolor de cabeza es un síntoma de algo, que puede ser una migraña, puede haber sido un golpe o puede haber sido una hipertensión. El vértigo es un síntoma de muchas enfermedades que producen vértigo. La mayor parte de las enfermedades que producen vértigo, el 80% aproximadamente, están ubicadas en el oído interno, en el laberinto. Y gracias a Dios, afortunadamente, la mayor parte son benignas. Algunas no tanto, pero son pocas las que no son benignas. Y lo que sí que está claro es que son muy incapacitantes. Aunque sean del oído, aunque sea benigna, quien sufre vértigo sufre mucho. Sufre mucho porque no tiene equilibrio y tiene mucho miedo a que le aparezca en cualquier situación, a que se caiga, a que dé un espectáculo, lo que llamamos darle el episodio nacional, ¿no? Caerme en la calle, todo el mundo pendiente de mí, ¿qué le pasa a este señor o señora? Y ese siempre es el eterno miedo que tiene el paciente con vértigo. Las causas son múltiples, pero todas las series, estas son dos gráficas que he puesto, una es mía de un estudio que publicamos hace tiempo, pero coincide en todas las series internacionales que el gran porcentaje de pacientes con vértigo, la primera causa es la vestibular. Y ahora les explico lo que significa vestibular, es el oído interno. La segunda causa, pero muy alejada, es la cardiovascular y luego respiratoria y neurológica. Fíjense que no estoy hablando del cuello, no estoy mencionando el cuello. El consabido vértigo cervical, curiosamente, no pertenece a ninguna causa conocida de vértigo. Es un mito que se dice, se desarrolla, se reproduce, pero que realmente no hay ninguna causa conocida de vértigo en el cuello. Y esto es importante y lo vamos a hablar a lo largo de esta pequeña charla. De hecho, de todos estos vértigos, la mayoría, que son benignos, que son poco graves, son los del oído. Gracias a Dios, cuando alguien tiene vértigo, tiene que pensar que lo más probable es que sea el oído, y de esos cuadros casi todos son benignos, curables, o por lo menos que podemos mejorarles. Y algunos, no demasiados, pueden dar algún problema grave que vamos a hablar. Entonces, lo que decíamos antes, ¿qué es eso del origen vestibular? El vestíbulo, que es una palabra maravillosa, el vestíbulo de una casa, es la entrada de una casa, pues el vestíbulo también se llama al oído interno. Es que el oído, no solo está el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído no solo vale para oír. Fijaos qué vídeo más maravilloso cuando hay un sonido, cómo se mueven los huesecitos, y eso va a la cóclea. Eso se llama cóclea, el laberinto anterior. Pero hay otra parte del oído que se llama laberinto posterior, o también vestíbulo, donde están los canales semicirculares. Esos canales son los que nos dicen a nosotros cómo nos movemos. Si yo hago así, estoy moviendo unos canales horizontales. Si hago así, hago unos canales verticales. Cuando subo un ascensor, sé que estoy subiendo. Cuando bajo, sé que estoy bajando. Cuando me dan una vuelta, yo soy consciente de ese movimiento, y eso es gracias al oído interno. El oído interno gobierna el movimiento de los ojos. Si ustedes hacen una prueba ahora y cogen con el dedo y mueven la cabeza mirando al dedo, se darán cuenta que aunque muevan la cabeza, el dedo lo ven quieto.
esa capacidad de ver un objeto en movimiento es gracias al oído interno. El oído interno gobierna la motilidad, los movimientos de los ojos. Por eso, cuando el oído falla, los ojos se mueven alocadamente. Y eso es lo que da vértigo. Por eso el paciente con vértigo ve todo dar vueltas literalmente. No es una sensación, lo ve. Es gracias a esta propiedad intrínseca del oído. Entonces, antes de meternos de lleno en qué es el vértigo, cómo se diagnostica, cómo se trata, hablemos de cuál es la situación del estudio del diagnóstico del vértigo en nuestro país, porque tiene ciertas dificultades y a lo mejor muchos de ustedes, que veo también pacientes, se habrán enfrentado a esta dificultad, ¿no? Que no son entendidos en algunas situaciones. Vamos primero con la atención primaria. Los compañeros de atención primaria se enfrentan a un reto muy complejo porque tienen muchísimos pacientes con muy poco tiempo. Hablo del sistema público especialmente y de verdad que yo respeto mucho al compañero de atención primaria. Tienen que diagnosticar patología desde muy banal a muy grave en muy poco tiempo. Claro, cuando alguien viene con un síntoma tan inespecífico como el mareo, ellos tienen que hacer pues, una batería de pruebas muy amplia, con muy poco tiempo y con muy poco medio. Eso es lo que hace que debido a esta incapacidad para atender una patología tan compleja, tengamos un circuito erróneo. Este circuito erróneo lo resumo en esta gráfica. El paciente viene contando que está mareado, que le duele el cuello, porque es un hecho que los pacientes con vértigo les duele el cuello. Lo manda al traumatólogo. En regiones como esta esto puede ser 6 meses y creo que me quedo corto. El traumatólogo lo ve, no ve nada, le pide una radiografía o una resonancia 3 o 4 meses después y a lo mejor me quedo corto, la resonancia es normal o como mucho, pues bueno, el cuello un poco rectificado. ¿Quién no tiene cuello rectificado? No veo nada, lo mando al neurólogo y después de un ciclo acaba yendo al otorrino. Y eso en el mejor de los casos puede ser hasta un año después. Un paciente con un vértigo, cuya probabilidad más alta es que sea del oído, acaba yendo antes a un neurólogo, a un traumatólogo que al otorrino cuando somos la primera causa de vértigo. ¿Esto a qué lleva? Pues a que muchas veces, como el paciente está desesperado porque le está pasando muy mal, tengamos que hacer pruebas que no valen para nada, como una placa de cuello. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de pacientes que vienen a la consulta con la placa. Mire, tengo el cuello un poco mal. Es indiferente. No hay causa en el cuello que genere un vértigo. No hablo de mareo, no hablo de la inestabilidad, del malestar, del dolor, por supuesto que sí, pero el vértigo rotatorio no hay ninguna causa conocida que esté originada en el cuello, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, dar tratamientos que realmente tienen muy poca eficacia. Tratamientos que no están resolviendo y que lo único que hacen es que dé una ilusión terapéutica. Me tomo esto, creo que estoy mejor, pero tampoco lo sé, pero es que si me lo tomo me da miedo. Y esa ilusión terapéutica en algunos casos puede ser dañina, sobre todo para el estado de ánimo del paciente. ¿Qué pasa en urgencias? Otro medio. Este es peor, porque claro, quien va a urgencias es un paciente que tiene un vértigo muy agudo, que se encuentra muy mal, mucho más que un simple mareo. Está temiendo porque algo le pase o que no pueda ni caminar. Y allí el problema es que los compañeros tienen una enorme presión asistencial. Y luego seamos honestos. Y yo entiendo porque yo, como jefe de un servicio hospitalario, entiendo que la urgencia para un médico también es un reto. Nos enfrentamos a gente que no sé lo que tiene, que en ese momento puede ser algo benigno o no. Y siempre nos da miedo a no hacer las cosas bien. Todavía en España el asunto médico-legal no está llegando muy lejos, pero yo sí que he estado en países como Estados Unidos donde un médico actúa por una defensa médico-legal. No quiere que nadie le pueda demandar posteriormente y yo hago pruebas por si acaso no sea que tenga algo. En España yo creo que gracias a Dios ese miedo todavía no está presente por ahora en la clase médica, o por lo menos no está demasiado presente. Pero es cierto que es un escenario un poco conflictivo. Y encima el médico que atiende la urgencia sí que sabe que el gran porcentaje de los pacientes que tienen vértigo es del oído interno, es vestibular, es del oído interno. Pero también sabe que a veces estos porcentajes cambian. Claro, este es un paciente que había hace no demasiado y es un paciente que puede estar en urgencias. De hecho, una paciente que había estado en urgencias con un diagnóstico de vértigo y le vimos en nuestra unidad posteriormente y lo que tenía es un vértigo posicional paroxístico benigno. Lo digo despacio porque vamos a hablar de este vértigo muy mucho porque es un vértigo muy común. Un vértigo muy común que muchos de ustedes, que algunos identifico, lo tienen o lo han tenido, ¿de acuerdo? Es un paciente que con una buena exploración, con una buena atención, vamos a saber diagnosticar. Y con esta pequeña exploración yo ya sé que esta paciente tiene pues una alteración del laberinto izquierdo con unas piedrecitas descolocadas que tenemos que colocar. Y este paciente puede haber ido a urgencias y le habrán hecho una analítica, un electro, una placa de tórax,
a ver si es un infarto o si es otra cosa, y lo que tenía era un vértigo de oído, porque no es fácil atender a un paciente de estas características. ¿Qué pasa? Que este porcentaje, como les decía, cambia en los mayores de 65 años. Todo lo que es periférico del oído interno en gente relativamente joven, en gente un poquito menos joven, como alguno que estoy viendo por aquí, esos porcentajes cambian. Y ya la posibilidad que esto haya sido un problema vascular, de riego, un pequeño infarto, aumenta. No grave, gracias a Dios, no grave. A veces hay infartos muy chiquititos, de milímetros, que son capaces de producir un gran vértigo. Pero es muy importante que diagnostiquemos eso para que no le vuelva a pasar. No es tanto un problema de que en ese momento haya un ictus, sino que yo pueda prevenir que no tenga otro. Y realmente un buen diagnóstico es capaz de que al paciente le estemos, digamos, dándole salud, que es lo que estamos haciendo los médicos, dar salud. Por ejemplo, este paciente. Este es un paciente que vi justo este verano y esa resonancia cerebral es su resonancia y esa mancha blanca es una falta de riego. El paciente había debutado con un vértigo muy parecido a los vértigos que nosotros vemos en nuestra consulta, solo que en este caso no fue del oído interno, no fue del vestíbulo, fue un pequeño infarto cerebeloso. Está bien, gracias a Dios, pero gracias a la exploración y haber orientado correctamente al paciente y que, por supuesto, la unidad de neurología de Quirón Salud, que es fantástica, lo tratase, ha sido que el paciente está bien y está en vigilancia para que esto no vuelva a pasar. Es cuando nos quedamos tranquilos. El paciente está bien orientado. Y aquí estoy dando yo pomada a los médicos de atención primaria, a los médicos de primaria y los otorrinos. ¿Qué pasa con nosotros? Yo soy otorrinolaringólogo y el otorrino somos una especialidad que muchas veces somos un poco comprendidas. Mucha gente relaciona el otorrino con un taponcito de cera, un poquito de moco, pero realmente es una especialidad mucho más amplia de lo que pueda parecer. Abarcamos desde cirugía del oído, tumores, infecciones graves, infecciones que pueden llegar al cerebro, cirugía de nariz, desde una simple desviación de un tabique, que es una cirugía muy sencillita, que hacemos muy bien, hasta tumores mucho más importantes, cáncer de laringe, cirugía de cuello. Es tan amplia, abarca tanto espacio anatómico, que es muy habitual que a medida que nos vamos haciendo un poco mayores, el otorrino vaya súper especializándose. Y cuando uno se súper especializa, se aleja de otras partes de la especialidad. Entonces, esto es lo que hace que haya rama del otorrino que nos dediquemos al vértigo, al oído, como puedo ser yo, y otros compañeros míos que se dedican más, por ejemplo, al cáncer, y lo del oído le pilla un poco más lejos, especialmente el vértigo, cuya rama de cuerpo docente ha generado mucha ciencia en los últimos años. ¿Qué pasa? Pues que aquí los protocolos tampoco van bien a veces. No es infrecuente que cuando por fin el paciente ha ido al otorrino, si el otorrino no está especializado en este área concreta de la otoneurología o de la medicina del vértigo, pues le haga una otoscopia, le haga una audiometría, diga que está todo ok y que esto no es mío. Entonces, claro, eso también es un problema para el paciente, porque el paciente al final dice: he ido al trauma, no he visto nada. He ido al neuro, no he visto nada. He ido a un otorrino, no he visto nada. Pues acabamos en manos de la acupuntura, de la medicina alternativa, del masaje del cuello, parece que estoy mejor, me tomo este fármaco que me han dicho que está bien, la vecina de quinto me dijo que esto no es demasiado mal, porque uno está desesperado porque él se sigue encontrando mal. Y esto es una realidad aplastante en nuestro país. No tanto en otros, pero aquí sí que pasa bastante. Estos son dos casos. El de la izquierda ya os lo he puesto antes, es un paciente que es un vértigo claramente de oído, que gracias a la atención por un especialista en medicina del vértigo, en la medicina vestibular, otoneurología, fue atendido. Y el de la derecha, que no lo he puesto, es un paciente con un problema neurológico. ¿Y qué hace un otorrino como yo atendiendo un problema neurológico? Este paciente tenía un déficit de una vitamina, esa de vitamina, la tiamina, de vitamina B6, es un Wernicke-Korsakoff, y gracias a la exploración nuestra somos capaces de ver que ahí pasa algo más allá del oído. Esa primera atención es importante porque ayuda a confirmar diagnóstico y de hecho ambos pacientes, que por eso me gustan estos dos vídeos, están muy bien ahora. El de la izquierda, una patología, gracias a Dios, no demasiado grave. El de la derecha sí que era grave y los dos, por un diagnóstico, están tratados adecuadamente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para nosotros. De hecho, claro, antes he dicho que el vértigo es un síntoma. ¿Pero un síntoma de qué? Pues solo en oído interno tenemos unas 20 o 30 entidades que dan vértigo.
Síndrome vestibular agudo, neuritis vestibular, VPPV, que es el vértigo posicional, que hablaremos con él detenidamente un poquito más, la enfermedad de Meniere, muy importante, la migraña vestibular, súper frecuente, paroxismia en tercera ventana, y algunas de estas enfermedades han sido diagnosticadas en los últimos 10 o 15 años. Yo tengo el orgullo de decir que lo que yo hago ahora es distinto a lo que hacía hace 10 años, pero es que lo que hacía 10 años era distinto a lo que hacía hace 20. Va evolucionando constantemente, tenemos la obligación de estar actualizados. A mí me ha pasado cuando leí, por ejemplo, sobre la paroxismia vestibular, no hace demasiado, que cuando vi los artículos que hacían referencia a esta entidad, gracias a Dios poco frecuente, yo vi reflejado a pacientes míos, digo, tengo pacientes así, que no están yendo bien, ya sé lo que les pasa. Entonces, esto ha evolucionado muchísimo y exige una muy importante especialización, atención y dedicación a este tipo de pacientes. Por ejemplo, estos dos pacientes. Fijaos, estos dos pacientes, uno visto en Quirón, el de la izquierda, otro visto en mi hospital, son pacientes con entidades aún no diagnosticadas. Yo sospecho en ambos pacientes, no se les ve la cara, un cuadro cerebeloso, pero resonancia magnética normal, analíticas normales, pruebas completas mías normales, con un buen equipo de neurólogos que tenemos en Quirón y en mi hospital pendientes, y sabemos que pasa algo, pero no hay diagnóstico. Lo que quiero decir es que a veces tenemos que insistir. Tengo una buena compañera que me dice que tenemos que aceptar vivir con cierta incertidumbre. Los diagnósticos no son siempre inmediatos. A veces sí, la gran mayoría de las veces, pero a veces no. A veces tenemos que seguir al paciente, pedir paciencia, pedir constancia, y el médico con esfuerzo llegar a uno. Estos dos pacientes, ya en el de la izquierda, que sospechamos una degeneración espinocerebelosa, puede que haya algún tratamiento que al menos pueda ayudarle. Y luego, decía una escritora, que de hecho he cogido un libro en esta maravillosa biblioteca, Susan Sontag, tiene un libro maravilloso sobre la enfermedad, y la enfermedad, ella decía que el mito mata, y es verdad. El diagnóstico erróneo mina la voluntad. El pensar que tengo algo que luego no es, afecta a nuestro estado de ánimo. A veces incluso saber lo que uno tiene, aunque no haya una gran curación, con una pequeña mejoría nos ayuda. Ayuda al médico y ayuda al paciente. Yo creo firmemente en diagnósticos concretos. Y creo firmemente en que si no lo sé, lo diga. No lo sé. Sé lo que no tiene, sé que no es nada grave, sé que podemos ayudarle un poco, pero no tengo claro cuál es el diagnóstico concreto. Creo que eso es más honesto que dar diagnósticos como estos de las cervicales y vaya a darse un masaje y ya está, ¿no? Entonces, ya vamos a mi rama, ya vamos a mi campo. Yo soy otorrinolaringólogo, especializado en la otoneurología. Lo vais a ver también, lo van a ver ustedes también como medicina vestibular, que está cogiendo un poco de cuerpo ese nombre, y es una rama de mi especialidad que trata tanto el vértigo periférico, que es el vértigo del oído, como el vértigo central, que es el vértigo neurológico. En España, la otoneurología está llevada por un 98% por otorrinos. Hay también buenos neurólogos, conozco algunos muy brillantes que también hacen vértigo, lo hacen muy bien, evidentemente, pero en España es una especialidad mayoritariamente copada por los otorrinos, ¿de acuerdo? No es así en Estados Unidos, que es un 30% neurólogos, 70 otorrinos. En Portugal son 40 neurólogos, 60 otorrinos. En Alemania, mitad y mitad. Italia, Francia, España, somos casi todos otorrinos, pero en general en este país, que es nuestro medio de donde vivimos, es el otorrino quien se dedica a esta rama del vértigo, y abarcamos aspectos clínicos y quirúrgicos, porque muchos vértigos se pueden tratar quirúrgicamente. No hace falta la mayoría de los casos, pero en muchos sí, y en esos casos, desde luego, para el paciente es una maravilla, claro. Entonces, ¿qué podemos diagnosticar? Pues como os he dicho, existen muchas enfermedades y todas dan vértigo, y no son las mismas. Algunas cuentan vértigos de horas de duración, otras cuentan vértigos posturales de segundos, otras cuentan vértigo asociado a una pérdida auditiva, otra cuentan vértigos asociado a un síncope o un desequilibrio. Son muy variadas, aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Por eso en la consulta somos muy pesados preguntando en qué momento está usted mal, le pasa de madrugada, le pasa en la cama, le pasa al acostarse, le pasa cuando hace mal tiempo. Hay patología, por ejemplo, que el exceso de sal o el exceso dietético genera vértigo, o pacientes que se encuentran especialmente mal cuando el cielo está encapotado, cuando la meteorología va en contra nuestra. Eso es muy, muy característico en algunas enfermedades. Y todas ellas las diagnosticamos con una buena exploración, una buena historia clínica y una buena exploración. Por ejemplo, esta paciente es una paciente con una cosa que se llama dehiscencia canal semivesicular superior, y el diagnóstico básicamente
se hace cuando aplicamos una vibración a 100 hercios, exactamente, o cuando aplicamos una presión en el oído. Esa vibración genera un movimiento vertical superior y ese signo tan sutil, tan banal, nos da una idea muy aproximada de lo que está pasando dentro del oído y nos ayuda a saber cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, que en muchos casos es curable totalmente. Otros pacientes, como este por ejemplo, que lo que tenía era una fístula pelinfática, esta paciente, después de una caída hacía varios años, se había roto una parte del laberinto, de tal manera que de vez en cuando generaba una fuga, como cuando tenemos una tubería que genera una fuga, pues esa tubería es el oído interno, esa fuga es un líquido del oído que genera un vértigo muy desagradable, con lo cual tenemos que sospecharlo, evaluarlo y en muchos casos poder curarlo, en este caso quirúrgicamente. El vértigo pediátrico, muy frecuente. Gracias a Dios, el vértigo pediátrico está producido casi siempre por una migraña. Migraña que habitualmente viene por línea materna y son niños que cuentan vértigo, más lo cuentan mejor que los adultos, porque el adulto tiene miedo. El adulto piensa que le pasa algo grave, viene pensando que tiene algo en la cabeza y el niño no. El niño te cuenta así, me da todas vueltas, unos minutos, cuando me giro a la derecha o cuando me giro a la izquierda o cuando hago gimnasia, cuando estoy en el cole preocupado, es muy característico. Tenemos mucha experiencia en niños pequeños, gracias a Dios es patología benigna, pero es muy importante cuando vienen los papás con un niño con vértigo tranquilizarles y la tranquilidad lo da cuando sabemos qué le pasa al niño. ¿De acuerdo? Es muy importante transmitir confianza y tranquilidad a unos padres que están sufriendo por su hijo. Y luego vamos a hablar del vértigo posicional paroxístico benigno. Este vértigo me gusta mucho, primero porque es el vértigo más común. Aquí estoy yo jovencito, tenía más pelo y este vídeo lo tengo muchos, pero es que este vídeo lo edité en su día y es que me gusta, me parece, no es por nada, pero brillantemente editado. Entonces fijaos, este vértigo está producido porque unas piedrecitas están descolocadas dentro del oído. Y los pacientes lo que nos cuentan es, doctor, cuando me tumbo a la izquierda me da vuelta. Mirarle los ojos lo que pasa cuando le he tumbado. Fijaos, ¿veis esos ojos botando? Imaginaos que con un móvil os ponéis a grabar eso así. Eso es lo que el paciente ve. Un vértigo intenso. De hecho, este es un paciente que estaba ingresado porque habían pensado que era un ictus. Y era un vértigo posicional, terrible, incapacitante, pero benigno, cuyo diagnóstico es tan fácil como saber que existe esta entidad y tumbarla hacia el lado. Y encima lo podemos curar. La curación simplemente es dirigir unas partículas que todos tenemos que están descolocadas y las vamos dirigiendo poco a poco hacia donde nosotros queremos. Una zona que se llama utrículo. Esta maniobra que yo voy a hacer ahora muy despacito se llama, en este caso, maniobra Epley. Hay muchas maniobras, no hay que aprendérselas, pero es una maniobra que es curativa en la amplia mayoría de los casos. No en todos, pero es curativa en la amplia mayoría de los casos. Pacientes que vienen con este vértigo, los diagnosticamos y con esto que yo estoy haciendo, que estoy girando y voy observando ese movimiento en los ojos, yo ahí no estoy mirando la cámara, estoy mirando una pantalla que me dice cómo va lo que yo estoy haciendo. Y eso es muy importante porque primero al paciente le estoy diciendo que no es un ictus, que no es un tumor, que no es una enfermedad grave y encima estamos curando un porcentaje importante de pacientes. ¿De acuerdo? Este justo es la entidad más frecuente. Pero ¿qué pasa? Que el laberinto es más grande de lo que parece y a veces no es ese canal, es otro. Y en este caso, por ejemplo, el paciente lo que cuenta no es que las cosas le den vueltas cuando se tumba. Él lo que cuenta es que le dan vueltas cuando se da la vuelta. Solo en un plano tenemos muchos canales y a mí me pasa cuando miro hacia arriba, a mí me pasa cuando me giro solo a la derecha, solo a la izquierda, y nuestra labor es saber, primero, esto es un vértigo de oído, segundo, qué oído es, tercero, qué tipo de vértigo es, cuarto, qué canal está afecto y quinto, ponerme a hacer la maniobra. Había una película de los años 60 española que había, creo que era José Luis López Vázquez, que pide un mecánico por la calle y va un mecánico y le pone el tornillo y le dice, son 3 pesetas. Dice, eso es muy caro para un tornillo. Y dice, no, el tornillo es gratis. Las 3 pesetas es por saber qué tornillo era el que había que quitar. Entonces yo me siento así, porque la maniobra es una tontería. La clave es qué maniobra es la que hace falta para ese paciente en concreto. ¿De acuerdo? Y por último, otro canal, mucho menos frecuente, el canal semicircular superior, que aquí hacemos pues una maniobra distinta, que es tumbar al paciente, ¿de acuerdo? Observar cómo se mueven los ojos y a partir de este movimiento, pues hacer la maniobra pertinente para intentar curarle.
No quiero pecar de optimismo patológico, no siempre es tan fácil. Veo aquí a pacientes míos que les he tenido que hacer maniobras varias veces. Es un vértigo que tiende a recurrir en algunos pacientes, pero creo, o me gustaría pensar, que no es lo mismo saber que me lo van a curar con una maniobra a pensar que no tengo cura ninguna y que tengo que ir a tomarme medicación sin ningún tipo de alivio. Entonces, ¿podemos hacer algo más que mirar los ojos? Pues ahora mismo el laberinto está muy estudiado. Estas pruebas que os pongo aquí, que son capaces de estudiar pues, uno de los canales, esto es como un electrocardiograma del oído interno, una electrococleografía para la cóclea, o ver la función de cada parte del laberinto. Estas pruebas que os he puesto aquí, esto no existía hace 15 años. Yo me considero relativamente joven, pero es que hace 15 años no existía el VHIT, los BEMS cervicales, los BEMS oculares, no existían. Entonces es una disciplina que ha tenido un desarrollo asombroso en los últimos años. Y tengo el orgullo de decir que disponemos de todos estos medios en Quirón Salud Toledo, porque es a lo que me dedico en mi parte científica y asistencial, y por supuesto me veo obligado a proveer esto a mis pacientes tanto en un ambiente como en otro. ¿De acuerdo? Antes que teníamos pues, pruebas un poquito más arcaicas. El sillón rotatorio, que yo he hecho pruebas rotatorias a mis pacientes, o las pruebas calóricas que es de la izquierda. El sillón rotatorio era una buena herramienta, pero tenía al paciente 25 minutos girando, dando vueltas, que yo les veía pobrecitos con los vértigos. Me daba mucha información, pero es que eso está ahora muy superada, hasta el punto que ahora el sillón rotatorio es una prueba que ya prácticamente no existe. O las pruebas calóricas, que en algunos medios donde no hay tanto avance en esta disciplina se siguen haciendo, y yo realmente pues he pasado de hacer pues en mi servicio unas 400 al año a hacer 50. En un hospital con 300.000 habitantes de referencia. Y aquí en Toledo es muy raro que yo necesite hacer estas pruebas porque tengo herramientas un poquito más avanzadas para poder estudiar el vértigo. Y por supuesto, las gafas de VHIT. Antes les decía a ustedes que el oído interno gobierna los ojos. Pues curiosamente, gafas que son capaces, que pesan como las mías, pesan 30 gramos. Pesa muy poquito. Tiene un acelerómetro, es capaz de detectar la velocidad de la cabeza y la velocidad del ojo. Y si hay algún cambio en alguna de las dos, nos muestra una clara alteración del oído. Son herramientas que nos ayudan a saber aquí está pasando algo. Imagínense lo que es para nosotros cuando venía ahora mismo un paciente a la urgencia con un gran vértigo, que yo con esta gafa más o menos sepa, con un porcentaje de éxito bastante alto, que eso es un ictus o que no lo es. Más sensible que el propio TAC. El TAC cerebral para un vértigo agudo de la urgencia tiene muy poca validez, porque el TAC apenas ve las zonas importantes, lo tiene la resonancia, y la resonancia magnética es muy difícil que nos la hagan en la urgencia. En cambio, esto sí que disponemos de ello. ¿De acuerdo? Esto, gracias a Dios, empieza a ser bastante habitual en todos los hospitales universitarios, de manera, o sea, que no es una cosa que no podría faltar en ningún hospital que se dedique a una docencia académica. Y bueno, los BEMS, que son como un electro, que también nos ayuda a saber qué está pasando ahí. Otro, por ejemplo, fíjese, este es un paciente que vi hace tiempo y tenía una infección, una especie de meningitis que afecta al oído. No es exactamente así, se llama laberintitis, pero el diagnóstico se hizo simplemente aplicando una vibración. Ahora lo voy a vibrar y fijaos cómo se mueve el ojo. Ese movimiento ocular indica que ahí pasa algo. Y ese movimiento ocular, ese gesto tan sencillo, es el que nos dice, espera, aquí está pasando algo. No pretendo atrullarles con muchas pruebas, es simplemente decirles que con una buena exploración somos capaces de, por lo menos, orientar el diagnóstico, que no es poco en casos tan difíciles como alguien que tenga vértigo de manera crónica. Y por último, el equilibrio. Antes me decía un paciente que sufría problemas de equilibrio. Podemos medir el equilibrio. El equilibrio se basa en grandes sistemas, la vista, el sistema músculo-esquelético, el oído interno, y tenemos a disposición de nuestros pacientes, también en Quirón Salud Toledo, postografía para medir el equilibrio. ¿Por qué es importante? Porque muchos pacientes con vértigo luego se quedan con un gran mareo residual. Incluso cuando hemos curado el vértigo, el paciente se queda con miedo. Mi padre, que en paz descanse, decía que el gato escaldado del agua fría huye, y quien ha sufrido un vértigo no lo olvida. Hay un estudio muy bonito, portugués, que estudiaron cómo de incapacitado está alguien con vértigo y cómo de incapacitado está alguien con miedo al vértigo. Los dos estaban igual. Imagínese, alguien que ya no tiene vértigo y del miedo que tiene a caerse, del miedo que tiene a que le den la calle,
sigue igual de incapacitado, sigue sin salir, sigue con bastones. Tengo a pacientes con bastones sin que les haga falta solo por miedo al vértigo. Entonces, por eso a veces necesitamos herramientas de control postural para que el paciente aprenda otra vez a recuperar sus reflejos y que el paciente sea capaz de deambular de manera autónoma. Luego, muy importante, el seguimiento. No será la primera vez que me he visto obligado a cambiar mi diagnóstico, y eso solo lo puedo hacer si sigo al paciente. No puedo ver un paciente que venga a urgencias como este señor y luego tengo que seguir viéndole, porque la evolución me ayuda o a confirmar el diagnóstico en la mayor parte o a descartarlo. Y tenemos que aprender a vivir con cierta incertidumbre, y tengo que aprender pues a con humildad decir, mira, me parece una cosa pero creo que no. Y forma parte del arte médico, es decir, el arte médico no es exacto y a veces tengo que cambiar el diagnóstico porque las cosas cambian. De hecho, hacemos seguimiento de todos nuestros pacientes, incluso en pacientes como él. Es un paciente con una enfermedad de Meniere, una enfermedad compleja, difícil, muy agresiva, que el paciente está muy incapacitado y que a veces no nos queda otra que operarles. Y gracias a Dios, él, que era un paciente muy joven para tener un Meniere, ahora mismo tiene 2 niños pequeños, hace su vida normal, con cierta incapacidad, porque la cirugía fue bastante agresiva, pero está mucho mejor de lo que el paciente estaba. Entonces, les he contado un poco la problemática del vértigo, qué es el vértigo, algunos diagnósticos, y lo que me preguntan muchos pacientes, doctor, ¿esto a mí se me va a curar? ¿Yo voy a estar así toda la vida? Entonces, lo que sí le puedo decir es que la mayor parte de los pacientes con vértigo de oído, vértigo laberíntico, vértigo vestibular, tiene tratamiento o bien para curar, que es lo deseable, o bien para mejorar. Pero es que hay situaciones en las que mejorar a un paciente la calidad de vida es un hito. ¿De acuerdo? La clave es saber si tiene o no vértigo de oído. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no empeorar las cosas, porque hay ciertos hábitos en el propio paciente y en la propia clase médica que empeoran las cosas. Claro, si yo tengo un vértigo y me tomo sulpirida, que es un sedante vestibular, Domatil, Sicocen, y me calma, pues ¿qué me pide el cuerpo cuando tengo un vértigo? Pues tomármelo. ¿Y qué me pide el cuerpo? Pues porque cuando uno se toma un sedante se encuentra mejor. Pues seguir tomándolo. El abuso de sedantes genera una prolongación del mareo y de la inestabilidad. El abuso de este tipo de fármacos es dañino para el paciente y hace que sea muy dependiente del fármaco. Entonces entramos en un círculo vicioso. No me muevo porque me mareo, y como me mareo, no me muevo. Con lo cual, hace que me mueva cada vez menos. Son pacientes que están en casa, a oscuras, en una silla. A la mínima que se mueven un poco, ya empiezan a vomitar. Existe un homólogo muy parecido, no sé si ustedes lo conocen, que es la migraña por abuso de analgésicos. Gente con dolor de cabeza que a la misma se toma un antiinflamatorio, que hace que los umbrales de dolor que podemos aguantar van bajando, 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 y llega un momento que les duele todo. ¿Saben ustedes cuál es el tratamiento para ese tipo de migraña? Dejar de tomar analgésicos, aguantar el dolor. Sé que es difícil decirle a un paciente con vértigo, aguante un poco, pero es que es lo que tenemos que hacer. Lograr soportar, habituarse, exposición, habituación, exposición, habituación, para que deje de abusar de sedantes. Luego hay que evitar el sedentarismo, hay que evitar los malos diagnósticos, hay que evitar pruebas superfluas o redundantes. Vienen pacientes, a veces aquí en Toledo vienen pacientes de toda España, no quiero que me hagan una resonancia. Pues caer en ese clientelismo, en el doctor shopping que llaman los americanos, el yo quiero que me hagan una resonancia porque me quedo tranquilo, no va a ningún lado. Hacemos la resonancia, estoy intranquilo, ahora quiero un escáner, ahora quiero otro tipo de resonancia, ahora quiero con contraste, ahora quiero un angiotac, no va a ningún lado. Hay que hacer un diagnóstico veraz y ser autoritario en los consejos que damos al paciente para darle una guía de actuación. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz? El de las piedrecitas. Esto que me costó mucho hacer, que ahora me da un poco de vergüenza, pero bueno, esto son unas piedras que están descolocadas y lo que hacemos es eso, es dirigirlas poco a poco hacia donde tienen que estar. Y cuando logramos eso, el paciente deja de tener vértigo. Es una de las cosas más satisfactorias en mi práctica diaria. Hay muchas maniobras y realmente somos capaces de tratar un gran número de pacientes. Pero no solo hay este tipo de vértigo, hay más. La neuritis vestibular, somos capaces de tratarlo con corticoides y rehabilitación vestibular. Cuesta, el paciente lo pasa mal, pero mejora. La dura enfermedad de Meniere, que es una enfermedad compleja. Esto, por ejemplo, es un vértigo posicional, visto aquí hace tiempo. Fijaos, cuando le tumbo, esto se llama maniobra de Buffoni a Piani, un tipo de maniobra específica para un tipo de canal.
específico para este paciente en concreto. ¿De acuerdo? Esta otra paciente que van ustedes a ver aquí se llama maniobra de Discal Pike y Epley. Y los pacientes mejoran con ese tipo de maniobras. La clave es, como lo del tornillo que les decía yo de las 3 pesetas, es saber qué tornillo es el que hay que tocar, ¿de acuerdo? ¿Qué maniobra es la que hay que hacer? Escuchar a este paciente. La paciente me está diciendo que está convencida que es del cuello. Me señala el cuello, doctor. A mí lo que me duele es el cuello. El cuello. Ahí. Este es el típico paciente. Doctor, lo mío es del cuello. Si es que me duele el cuello. Entonces, bueno, yo escucho y exploro. Entonces la paciente dice que cuando mueve la cabeza es cuando tiene vértigo, porque le duele el cuello. Entonces hacemos las maniobras pertinentes y van a ustedes saber qué pasa cuando le hago la maniobra diagnóstica. Vamos al canal posterior del oído derecho y van a ustedes saber lo que pasa con los ojos. Ese movimiento eso es un vértigo. No es del cuello. El cuello le duele, la paciente nunca miente, los pacientes dicen la verdad, pero no tienen por qué saber lo que les pasa. Y este mito del vértigo cervical está muy alimentado por la corriente, ¿no?, que estamos todos como pensando en eso. Y es una paciente que, por cierto, no ha vuelto a tener vértigo. Son pacientes que a veces van muy bien. ¿Qué pasa? Que no siempre es fácil hacer las maniobras. Tenemos a disposición de nuestros pacientes, hace un par de meses más o menos, una silla que lo que me permite es hacer la maniobra de una manera más eficaz. El paciente está en una situación muy segura, robusta, en la que yo puedo hacer cualquier tipo de maniobra con total seguridad. Este tipo de maniobra, imaginaos, no puedo hacerla en una camilla. Entonces hay un grupo de pacientes, que no son la mayoría, gracias a Dios, en los que no me queda otra que hacer este tipo de maniobras, ¿de acuerdo? Con esta silla, porque me permite dirigir esas piedrecitas hacia donde yo quiero de manera mucho más segura, ¿de acuerdo? Siempre tenemos el orgullo de decir que es la tercera de España, es la primera en un hospital privado y la he traído a mi ciudad, porque tenemos que dar lo mejor para nosotros, ¿de acuerdo? Una silla que nos da bastante alegría. Es verdad que el paciente siempre le da un poco de miedo, ¿no?, cuando ve la silla y dice, ¿esto qué es, doctor? No me suba ahí, pero hágame caso que lo mejor es no necesitarla, pero ya que está, podemos resolver a muchos pacientes. Otro paciente que vi no hace demasiado, este paciente tenía un vértigo bastante complejo, un vértigo del oído derecho, con un canal horizontal. Fíjense cómo sus ojos se mueven intensamente. Claro, un paciente mayor con un vértigo, que solo con mover la cabeza un poco se le mueve todo, es un paciente que se va a caer. Y no es lo mismo caerse con 20 años, con 40, que con 70, no es lo mismo. Quien se cae con 70, o con 60 o con 80 se rompe la cadera y genera una gran incapacidad, una gran institucionalización. Entonces, si es un vértigo posicional, hay que intentar por todos los medios tratarlo y curarlo. Luego hay otras enfermedades, con la enfermedad de Meniere, que podemos tratar con medicación. Hay medicación y no es el famoso SERC que algunos de ustedes habrán oído que está. No, el SERC es uno de los fármacos que solo vale para una enfermedad, en la que va bien en un pequeño grupo de pacientes. Estos pacientes se tratan con diuréticos, con infiltraciones. Nosotros tenemos muchas publicaciones de nuestra experiencia con las infiltraciones intratimpánicas en Meniere. No existe el 100% de curación. Cuando un compañero médico les diga, un profesional de la salud, que el 100% se curan, no es cierto. En medicina y en el amor ni nunca ni siempre. Damos porcentajes de éxito, y un porcentaje de éxito del 70 o 80% es un gran porcentaje, pero no nos olvidemos que existe un 20% que no va bien. Y eso hay que aceptarlo. Y eso el médico creo que lo tiene que explicar con nobleza y con cariño. Yo tenía un jefe que yo quería mucho, que él me decía que compadecer no era sentir pena, era padecer con. Y hay que compadecer, el paciente está sufriendo, pero quiere oír la verdad. Entonces, hay fármacos que van muy bien, infiltraciones que van muy bien, y cuando todo falla, podemos recurrir, en estos casos, a la cirugía. La cirugía, es cierto que es una cirugía muy agresiva. Lo que hacemos es o cortar el nervio o hacer una labirintectomía, mutilar el laberinto, es cierto, pero para un paciente que tiene vértigos semanales o vértigos diarios, esto es una bendición, porque eliminamos el vértigo. Gracias a Dios es poco habitual, poco frecuente, sí que lo hacemos en Quirón, pero no es necesario en la mayor parte de los casos. Luego, los pacientes que tienen un Meniere o un vértigo crónico, que ya no tienen vértigo, ya el vértigo ha pasado, pero se han quedado
con desequilibrio y encima sordos. Pues hoy por hoy podemos decir que podemos rehabilitar tanto la audición como el equilibrio. El equilibrio se puede rehabilitar con postografía dinámica computerizada, la tenemos. Ahora tengo aquí a Juan, que es el jefe absoluto de los dineros de Quirón, y a Elena, que tiene una gran influencia, porque sería una gran adquisición tener una rehabilitación vestibular con realidad virtual, que es espectacular porque hace que el paciente mejore mucho más rápidamente, ¿de acuerdo? Pero lo más impresionante para mí es esto. Somos la primera especialidad, o la única que yo sepa, que ha sabido restaurar un órgano de los sentidos. Somos capaces de hacer que un paciente sordo vuelva a oír. Estos son imágenes del primer implante coclear que se ha puesto en la provincia de Toledo, que lo hicimos en Quirón, y el tercero que lo hemos puesto también nosotros, ¿de acuerdo? Este cablecito que estamos metiendo en ese agujerito de 1 milímetro está magnificado, está llevando un electrodo por toda la cóclea, eso se programa al mes siguiente y el paciente vuelve a oír. Uno de ellos, que ya está activo, está oyendo y llevaba 10 años sin oír nada por ese oído y habla por teléfono con ese oído ahora. Un Menier que ya no tenía vértigo, se había quedado muy sordito y con desequilibrio y a hacer una vida bastante normal, un paciente de 72 años. Y el otro, estamos esperando a que lo podamos rehabilitar. Otros tipos de tratamiento, otras enfermedades, no les quiero aturullar, somos capaces de restablecer cuando hay una ruptura del laberinto y mejorar claramente la función del oído y que el paciente deje de tener vértigo. Y los poco frecuentes, gracias a Dios, tumores del oído interno, que son muy poco frecuentes, muy raros, pero también podemos quitarlos para que el paciente mejore claramente su calidad de vida, ¿de acuerdo? Es una cirugía relativamente compleja, pero que también podemos hacer. Y ya acabando, me gustaría que se quedasen ustedes con 4 ideas fundamentales. Primera, casi todos los vértigos, si entendemos por vértigo que todo se mueve, son del oído interno, con lo cual, si un 80% es del oído interno y un 20% de otras causas, luchen porque les vea un especialista en este área. La segunda es que un buen diagnóstico es fundamental. No hay que caer en diagnósticos, tengo mareo, tengo vértigos, es del cuello, es del riego, porque eso no es un diagnóstico, eso es una idea. Y yo honestamente prefiero decirle a un paciente no lo tengo claro a decirle, bueno, pues era del cuello, porque uno acaba en esa carrera del fisio, que lo hace muy bien, porque hay grandes fisioterapeutas que ayudan a manejar el dolor de cuello, pero no le van a ayudar en el vértigo, ¿de acuerdo? La medicina es tecnológica y la medicina necesita dotación. Ya la época del palito de madera, del médico como había antes, que eran médicos que sabían de todo, es cierto, echamos de menos esos médicos tan humanistas, pero ahora mismo la medicina necesita un apoyo tecnológico. Hace falta una buena equipación para ver a un paciente. Es imposible, hoy por hoy, atender a un paciente de esta complejidad sin medios a nuestro alcance. Somos buenos porque sabemos manejar los nuevos medios que han venido en los últimos años, eso es muy importante. Y luego dar un mensaje optimista. Logramos la mejoría de nuestros pacientes o la curación en la gran mayoría. Es muy raro que tengamos que decirle a un paciente se queda así. Normalmente hay mejoría. A veces la mejoría es menos de la esperada, pero hay mejoría. Hay que luchar siempre por mejorar. Y eso es todo, muchas gracias. Quería presentarles a mi equipo, por ahora pequeño, tenemos una próxima incorporación en unos meses. Estoy yo a la izquierda, el señor mayor, luego está Bárbara Serrano y María Garrote, que son profesionales como la copa un pino, cariñosas, empáticas, humanas, con muchas ganas y que están muy bien dotadas en tecnología y en capacidad de empatizar con los pacientes. Muchas gracias y espero que la hayan disfrutado. El joven. ¿Sabe si hay alguna relación entre vértigo y pérdida de oído? Sí, hay relación, pero menos de la que muchos creen. Efectivamente existen varias enfermedades concretas en las que hay una clara asociación entre la pérdida auditiva y el vértigo. De hecho, el paciente lo nota. Cuando tiene un vértigo, nota que un oído baja la audición. Por ejemplo, la enfermedad de Menier. Esas enfermedades van evolucionando con el tiempo, vamos descubriendo distintas variantes y tienen tratamiento.
tienen tratamiento, lo que pasa que muchas veces la enfermedad acaba con la audición del paciente. Por eso podemos restablecerla con el implante coclear. Pero sí que hay asociación. Claro, yo tengo una neuritis vestibular derecha, sigo claro, es decir, muchas mañanas me levanto y empiezo a caminar y mejora. Eso es... A ver, lo que usted sufrió me imagino que es el peor vértigo de su vida, porque la neuritis es un 2, 3, 4 días sin parar de dar vueltas. Sí, pero el vértigo intenso dura, lo que luego el mareo, ¿verdad? Entonces, es verdad que la neuritis vestibular lo que produce es que es una lesión del laberinto que lo deja tocado. Y ese nervio ya no vuelve a restablecerse. O sea, si yo busco la curación porque yo vuelva, pues no vuelve. Si usted me corta el brazo, este brazo, no crece. De lesión. Pero lo bueno que tenemos el cuerpo humano es que tenemos sistemas redundantes. Me explico. Si yo me rompo el supraespinoso, es un músculo que ayuda a levantar el hombro, y me lo rompo y no puedo operarme, yo con rehabilitación soy capaz de levantarlo, porque hay otros músculos que hacen lo mismo. Es verdad que siempre diré, ya, pero no tengo la misma fuerza, ya, pero lo levanto. Y a veces sí, pero lo levanto. Entonces, claro, en la neuritis vestibular la rehabilitación consiste en ejercicio, ejercicio, ejercicio. Siempre tendrá días de cielo encapotado, que estará un poco más aturdido, los días que ha dormido mal, los días que está un poco descompensado, que tendrá días malos. Pero en general hará su vida normal. Sí. Lo único que... Hay días que la neblina, ¿no? La neblina es el punto para mí. Entonces yo pienso que esto va a seguir siempre así. La habituación, a ver, luego el ser humano tiene un problema, que somos una máquina emocional. El ser humano es una máquina emocional. Y si yo presto atención a un síntoma, lo aumento. Y si soy indiferente al síntoma, lo disminuyo. ¿Cuántas veces me molesta la corbata cuando me la pongo y me acuerdo luego a las 8 de la noche? ¿Me explico? Pero hay algunas corbatas que me sientan peor. Siempre digo el chiste de esta, me la regaló mi suegra y me molesta todo el día. Es un chiste malo, pero cuando yo presto excesiva atención a un síntoma, lo estoy incrementando. Por eso también la psicoterapia ayuda un poquito. A ver, yo lo que tengo son ruidos en el oído derecho y he perdido audición. Pero es ruido, no vértigo ni los ruidos que se llaman acúfenos están producidos por una pérdida auditiva, aunque usted sea especialmente joven, es debido a la edad, ¿de acuerdo? Y los ruidos pueden aliviarse con la adaptación de audífonos. Lo que pasa que mucha gente es como muy reacia, pero el audífono, la prótesis auditiva, puede ayudarle a entender mejor la palabra hablada, porque le pasará lo de oigo pero no entiendo, y también suele mejorar el ruido, suele ayudar a habituarse al ruido. O sea que con un aparatito de eso podría... Mi consejo es que vaya a un gabinete, que se lo dejen a prueba, no lo pague por adelantado, que ya sabe que... Y que se lo dejen 2 o 3 semanas, que suele ayudar un poquito, por lo menos una ayuda. Yo lo único que estoy tomando son unas pastillitas que me mandó el médico y parece que ha bajado el ruido. Y la audición también un poquito más, oigo mejor. Pero es el derecho, porque el izquierdo va perfecto. Que le vea un buen especialista, que le haga una audiometría y esa es la solución. Vale, bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Yo vine a España hace 3 años y me regresé a mi país, soy de Guatemala. Entonces me dio un médico porque me dio él me dijo que era síndrome de Menier, que sentía mareado. Y se me quitó. Ahora he vuelto por turismo nuevamente y antes de venir me repitió, pero es mareo. Entonces el médico en Guatemala me hizo este movimiento de la silla. ¿Y mejoró? Sí. Pues probablemente usted no haya tenido un Menier, probablemente usted haya tenido un vértigo posicional. Solo vértigo. Piense que el Menier es una enfermedad rara, la tiene entre 2 o 3 pacientes por cada 100.000 habitantes. Y el Menier ha habido una época que se ha sobrediagnosticado. Pero probablemente usted haya tenido más un vértigo posicional, porque un Menier es raro que aparezca cada 30 años. Un Menier cuando aparece son vértigos muy frecuentes y es probable que haya sido un vértigo posicional. Y ahora la consulta es, digamos, al repetirme me dieron medicamento y me dio que me quedara sentada durmiendo durante 7 días. Y luego me dijo que haciendo ejercicio yo evitaba que los mareos se instalaran. Entonces lo que me hizo es ejercicios vestibulares estos y pues sí. Pues parece un diagnóstico acertado, un buen compañero en Guatemala.
y los ejercicios. Sí, sí, todo lo que... Pero vamos, ejercicios esos y caminar, salir, bailar, nadar. El ejercicio es fantástico. No hay ninguna enfermedad en la que el ejercicio físico no sea bueno. Vamos por orden. Sí. Es que yo hace unos días he pasado un episodio fuerte. Otra vez me ha dado, pero hace una urgencia, me mandaron. Domatil. No. Ticinel. No. Lo hago mencionando. Sí, sí. Sí, es que Suprida es Domatil, es lo mismo. Ah, vale, pues bueno, total, que ya se me ha ido pasando, pero yo me doy cuenta de que este es el oído que tengo. Porque por la noche, o sea, yo tengo que, sé que me acuesto y tengo que... Bueno, pues usted tiene un vértigo posicional y ese vértigo no se cura con Suprida. Ese vértigo, el Suprida es un gran aliado porque calma el vértigo, lo calma, pero a usted le hace falta que le vean y le hagan unas maniobras porque le van a curar. Tiene, gracias a Dios, el vértigo más común, que es el vértigo postural, el vértigo posicional. Pero eso debería ir porque hasta que no haga la maniobra no se va a curar. Pues eso es lo que yo creo. Gracias. ¿Qué tiene que ver el oído con que yo tenga vértigo para bajar las escaleras mecánicas? Mucho. ¿Sí? Mucho. Hay un canal, el canal superior, que solo se activa cuando miramos hacia abajo. Entonces le pasa a bajar las escaleras, al atarse los zapatos y al fregar la mopa. Entonces, pues ir a un especialista lo más joven y más guapo posible para que le haga las maniobras. Porque es parecido a lo que hemos estado hablando ahora. Es un tipo de vértigo... Lo tengo de toda la vida, nunca pensé yo que pensé de Lo que pasa que es probable que no lo tenga siempre, lo tenga de vez en cuando. No, lo tengo siempre que quiero bajar unas escaleras. Entonces vive usted muy alto y no ha vuelto a bajar a coger el ascensor. Ah, vale. Bueno, eso puede ser distinto. Es decir, la gente que se marea en una escalera mecánica puede ser un equivalente... Claro, eso es otra cosa. Eso. Se llama dependencia visual. El equilibrio se basa en tres grandes sistemas: oído interno, la vista y el sistema de las piernas. Y hay un grupo de pacientes que coincide que suelen haber sido migrañosos en la juventud, que en las escaleras mecánicas al pasar se marean mucho. Que se marean mucho si la tele se mueve mucho, no soportan las películas que se mueven mucho, y eso tiene otra solución. Esto es como quien se marea en un barco. ¿Sabe usted cuál es el tratamiento de la gente que se marea en barco? Montar en barco. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Había... ¿Qué pasa con las escaleras mecánicas, pero al revés? Cuando está rota, y Claro. cuando vas andando, es cuando me mareo. Se llama mareo anticipatorio. Voy a subir la escalera, pienso que voy a subir y de repente no sube y me caigo. Y entonces, ¿qué tengo yo que hacer con mi vértigo? Bajar las escaleras todo lo que pueda. Había un compañero... ¿Sí? Sí. El oído interno es como un barómetro, es capaz de detectar presiones, detecta la gravedad, y de hecho en los días de cielos muy encapotados hay un grupo, igual que los migrañosos, que notan como que una neblina muy importante. Cuando el paciente ha sufrido un vértigo, ese barómetro está roto. Entonces estos días les afecta mucho, es muy habitual. Yo cuando veo estos días que de repente hace sol o está el cielo encapotado, yo me acuerdo de mis pacientes con enfermedad de Meniere, digo, uff, a alguno le ha dado la crisis, porque es muy habitual, muy habitual, muy habitual. ¿Había alguien por ahí atrás que quería? Sí, perdón. ¿El síndrome de Meniere puede ser hereditario? El síndrome de Meniere es hereditario en torno a un 18 a 20%. El 80% es espontáneo, pero hay un 20% que sí que se ha descubierto a la gente. De hecho, yo tengo el orgullo de pertenecer a un equipo liderado por un compañero que ahora está en Australia, que tuvo el típico cerebro huido, que se tuvo que ir a Australia porque aquí no tenía capacidad de investigar, y descubrimos juntos un gen. Éramos un consorcio de varios hospitales públicos, el nuestro era uno de ellos, y hay uno de los genes que se ha escrito, hemos colaborado en su ayuda. Es hereditario en un pequeño porcentaje. Esto pasa como siempre. Según vamos avanzando en la investigación, pues probablemente, si yo en 10 años estoy aquí, ya me hacen esa pregunta, diré, ese es un 30%, porque vamos descubriendo nuevos genes. Pero efectivamente ahora se estima un 20% el que sea hereditario. Hace unos años a mí me decían que no, que era imposible. Pues en 20 años le diré un 40%. Bueno, ya veremos en 20 años dónde estamos. Si dejan investigar. Si dejan investigar. La meningitis, como he dicho antes, puede volver a aparecer.
¿La? La rinitis vestibular. Ah, la neuritis, raro. En medicina y en el amor ni nunca ni siempre. Pero yo he visto neuritis recurrente en toda mi vida profesional 3 ocasiones. Y una de ellas, hasta dudo que eso haya sido una neuritis. Es muy raro. Puede, pero es raro. Es raro. A mí me pasa una cosa rara, porque la primera vez que me dio, que es la vez que más fuerte me ha dado, y yo sé que el día anterior o ese mismo día había cogido mucho peso. Por eso siempre he dicho que quizás no sea el adentro, porque luego he ido a la doctora Lasso, pero hace años que fui, y me dijo que tenía un poco, pero que no lo veía importante. 2 veces. Y ahora, de vez en cuando, me da, no te lo me va a dar, pero por el estado del cuerpo, por una ansia, pero no por vértigo. Hombre, a veces también, pero luego ya me da, y por la noche ya lo noto, ya me está dando. Eso me lo noto. A ver, me da de vez en en medicina tenemos que aplicar el sentido común. No, el cuello no existe. No se empeñe que el cuello no produce vértigo. Como fue cuando cogí Una fístula perifática. Sí es que tenemos respuesta para todo. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que aplicar un sentido común. Si el vértigo posicional, por ejemplo, es el vértigo más frecuente que hay, que es el 40% del vértigo en la población general, y el cuello no está demostrado que produzca, pues el médico lo que tiene que hacer es ir a lo más frecuente. Y luego a lo segundo más frecuente. Y luego a lo tercero más frecuente. No tiene sentido hacer diagnósticos de cosas, entidades raras, que existen y las veo. Pero por justicia tenemos que ir a lo más habitual. Un paciente que me diga que por la noche se marea, eso tiene pinta de ser un vértigo posicional, porque es habitual que el vértigo dé en la cama. El hacer por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, me da cuando conduzco. Me da cuando conduzco porque miro el retrovisor, pues cuando uno mira el retrovisor, levanta la cabeza y estimula un canal. Entonces, os digo que a veces es una historia clínica que es un poco detectivesca, como un detective. ¿Sí? Físico, a mí me dijeron un motorino que me había dado porque había hecho Sí, sí. Claro, no se trata de demonizar el yoga al pilates, pero claro, si yo tengo un laberinto que tengo tendencia a que se me descoloquen los cristales y ahí la postura de la jirafa invertida haciendo, yo qué sé, que me hace que estar boca abajo y que se me descoloquen, a mí también me ha pasado de tener que decirle a un paciente, querida, no haga ese ejercicio. Porque yo le recoloco, pero por lo que sea, y no sabemos todo, porque hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, se está empezando a descubrir cierta asociación entre la osteoporosis y algunos tipos de vértigo. Y esta asociación antes no existía. Y parece que hay también cierta asociación entre la vitamina D y el vértigo. Entonces, si hay gente que tiene, por lo que sea, cierta tendencia a que se descoloquen, esos cristales son más, y hay una postura en concreto que se la produce, yo he sido de los de, no lo haga. No lo haga porque lo pasa muy mal. Escoja. Yo qué sé, yo no me sé. Esa, la vela es la mala, no sé. ¿Alguna duda o pregunta? Digamos que los decibeles de contaminación auditiva, ¿cuáles son los que hacen que se pierda el oído? Porque yo por lo menos siento que he perdido audición en el izquierdo, pero no en el derecho. Entonces, es por la contaminación. A ver, una contaminación auditiva, para que genere pérdida auditiva, hablamos de una mascletá en Valencia. ¿Me explico? Es decir, hablamos de 80 decibelios, lo cual no es habitual. No es habitual que en una ciudad haya tanto ruido que ese sea el causante de la pérdida auditiva. Es mucho más dañino que alguien me grite o un petardo en una habitación pequeña que ruido de tráfico. Otra cosa es que eso me afecte a mi estado de ánimo, a la ansiedad, porque la contaminación acústica lo que genera es un estado de nervios. Pero auditivamente tiene que ser muy alto para que yo tenga un trauma acústico. Lo tiene un cazador, lo tiene un herrero, lo tiene alguien que trabaja con máquina pesada, un militar que no usa protección, pero en la calle tendría que ser una explosión. ¿Me explico? Los ejercicios de cuerpo, yo particularmente hago por la mañana este movimiento, y este también. Eso perjudica, porque es que yo no tengo ya duda, digo, no sé si hacerlo. No, si a usted le va bien. Sí, pero como me da de vez en cuando lo que me da. No, pero no es ese ejercicio el que se lo produce. No me produce. Ya me quedo ya. Pues les parece que demos por finalizada la jornada, pues muchísimas gracias.